perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por vosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual estoy preso. Verso 4, para que lo manifieste como debo de hablar. Vamos a orar. Padre, en esta hermosa mañana, Señor, una vez más, agradecidos con usted, bendito Dios, por la salvación tan grande que en su gracia nos ha dado, Señor, que siendo aún pecadores, Señor, usted envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros y poder ser redimidos mediante su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Te damos infinitas gracias en esta hora, Padre, y oramos para que tu hermoso Espíritu Santo, Señor, nos convenza de pecado, de justicia, de juicio, Señor, y que en esta hora, Señor, podamos, Señor, comprender y entender, Padre Celestial, tu hermoso propósito para nosotros por medio de tu palabra. Oramos en esta mañana. Amén. En este capítulo, hermanos, después de que Pablo había dado instrucciones a la iglesia de Colosas, en el capítulo 4, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes de esta iglesia acerca de la oración. Ahora, es importante mencionarlo que en la iglesia de Colosas se estaban levantando falsos creyentes, falsos maestros, falsos hermanos, que estaban enseñando doctrinas no bíblicas. Se estaban levantando unos gnósticos que ellos decían que el conocimiento era mucho más, tenían que tener un conocimiento mucho más elevado, aparte aún de las Escrituras. Ellos menospreciaban la palabra del Señor y ellos decían que necesitaban para ser salvos tener un conocimiento más elevado, aparte de la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo, por decir en el capítulo 2, versículo 8, Pablo dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Estos hombres estaban enseñando que ocupaban un conocimiento más elevado acerca de las palabras del Señor. Algunos falsos maestros estaban poniendo en duda la deidad de Cristo. Ellos decían que Cristo sí, pero para salvación ocupaban algo más. Por eso en el versículo 9 Pablo dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. Se habían introducido en las iglesias de Colosas, hermanos, estos hombres que eran unos terroristas espirituales, que estaban, hermanos, metiendo esas enseñanzas para tratar de destruir el cuerpo de Cristo, hermano. Pablo había orado por ellos para que el Señor, hermano, les diera sabiduría y ellos pudieran discernir acerca de estas falsas enseñanzas. Por ejemplo, lo miramos en el capítulo 1, versículo 9, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Qué tan importante, hermanos, es que nosotros como iglesia, hermanos, nos metamos en la oración para pedir a Dios sabiduría, hermanos. En las iglesias, no todos los que están ahí son creyentes. Y muchos de los que llegan a las iglesias, mis queridos hermanos, en muchas ocasiones vienen para hacer daño a la iglesia. Por eso Pablo está diciendo: yo estoy orando y no ceso de orar por ustedes para que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y inteligencia espiritual. Por esa razón Pablo ahora exhorta a la iglesia de Colosas a que sean hombres y mujeres de oración, ya que ellos estaban en un peligro latente por estos falsos maestros que estaban introduciéndose en la iglesia. En esta hermosa mañana, hermanos, vamos a mirar entonces la importancia de la oración en el creyente. De que nosotros como creyentes debemos de dar a la oración algo fundamental en nuestro caminar cristiano. Vamos a mirar que Pablo da 3 razones por el cual los creyentes de Colosas debían de estar siempre en la oración.
Vamos a mirar 3 aspectos entonces de la oración. El primero de ellos es la oración y la perseverancia. El número 2 es la oración y el avance del evangelio. El número 3, la oración y la sabiduría en el evangelio. Pongan sus ojos ahí rápidamente, hermanos, en el texto, verso 2. Vamos a mirar el primero de ellos, el primer punto, que es la oración y la perseverancia. Dice Pablo, perseverad en la oración. Creo que es muy importante decir que el apóstol Pablo, la mayoría de las veces, él exhortaba a sus lectores a que fueran hombres de oración. Pablo en sus cartas siempre exhortaba a sus lectores a que fueran hombres metidos en la oración, que fueran hombres que oraran. Por ejemplo, Romanos 12:2 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. A los creyentes de Tesalónica, capítulo 5, verso 17, él ordena, dice, orad sin cesar. Esto no quiere decir, mis queridos hermanos, que tú vayas y vayas en el carro y cierres tus ojos y comiences a orar. Obviamente no es así, porque tú vas a chocar, hermano. Tampoco quiere decir como los fariseos, hermano, en el tiempo de Jesús. Ellos tenían 3 oraciones al día, 9 de la mañana, 12 del mediodía y 3 de la tarde. Y cuando ellos iban en camino, hermanos, que les daba la hora de oración, ellos se orillaban del camino, se hacían a un lado y empezaban a orar. Porque eran las 9 o 3, 12 o 3 de la tarde. Ellos oraban de esta manera. Lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos, que la oración es la expresión más importante de la nueva vida del creyente. La oración es el medio por el cual podemos obtener para nosotros y para otros la satisfacción de las necesidades conforme la voluntad de Dios, tanto físicas como espirituales. También es el arma divinamente establecida para contrarrestar los siniestros ataques del diablo y de sus ángeles. La oración es el vínculo por el cual confesamos nuestros pecados y es el instrumento por el cual las almas agradecidas expresan su agradecimiento y su adoración ante el trono de Dios. Todo creyente genuino, hermano, todo creyente verdadero tiene que dar a la oración una parte importante de su caminar con Cristo. Pablo, sin duda, fue un ejemplo de una oración persistente. Era un hombre que sabía la importancia de la oración en su vida diaria. Un hombre que por medio de la oración daba siempre gracias a Dios en cualquier circunstancia. Era un hombre de una oración constante. Todos los creyentes, hermanos, de tiempos pasados o tiempos de ahora, han orado a Dios. Pero también es cierto que hay tiempos en que la oración no parece producir algún resultado. Algunos creyentes piensan que sus oraciones se quedan en las paredes de la habitación a no ver resultados. Algunos han llegado a pensar que Dios ya no los escucha o que Dios se ha apartado de ellos. Incluso algunos ya han dejado de orar por o han dejado de doblar sus rodillas ante tales peticiones que una vez llevaron a Dios en oración. Pero al no ver resultados, algunos creyentes han claudicado de esas peticiones, han dejado de orar porque vienen a sus mentes dudas y decir, Dios ya no me escucha. Quizás, amado hermano, algunos de los que estemos aquí presentes ya han claudicado ante tal petición que llevaron delante de Dios porque no ven resultados. Pero ante tal circunstancia, el remedio no es dejar de orar, sino seguir, como el apóstol Pablo dice, perseverando en la oración, perseverando en ella, doblando rodillas conforme a la petición que podamos traer delante de Dios. Pablo, hermanos, sin duda fue un claro ejemplo de un hombre de una oración
constante en cualquiera que fuese su circunstancia. ¿Recuerdan, hermanos, que él estaba preso? Cuando él escribe esta carta, él estaba preso en Roma. Estos hombres falsos estaban levantando. Epafras, un colaborador suyo, cuando detectó que estos malos hombres estaban introduciendo sus herejías en la iglesia, él va a cerca de 2000 kilómetros donde estaba Pablo encerrado para pedir consejo a él. Pablo estaba preso en Roma. Y miren lo que dice el capítulo 1, versículo 24. Dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo estaba preso, mas sin embargo miren la actitud del apóstol Pablo. Aún en esas circunstancias, hermanos, las cárceles de ese tiempo no son como las que son ahora. Allá eran cuevas, hermanos, heladas, frías. Pero más sin embargo la actitud de Pablo, él dice: yo ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El texto dice que él está gozoso a pesar de estar preso. Amados hermanos, qué fortaleza es el saber que hay hombres que nos animan a seguir orando, aunque estemos en circunstancias difíciles y aunque aún hasta el día de hoy tu oración no ha sido contestada. Nosotros como creyentes, hermanos, nuestro deber es pedir a Dios, orar a Dios, y si Dios permite, hermanos, contestarnos la oración, Él es sabio, Él lo hará. Y si no lo hace, gloria a su nombre, porque Él sabe que es lo que más nos conviene. Pablo oraba constantemente en cualquiera que fuese su situación. En el capítulo 1, versículo 3 dice Pablo: siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios Padre por nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 9 de ese mismo capítulo dice Pablo: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. De la misma manera exhorta a los hermanos de la iglesia de Colosas a que oren, pero que lo hagan de una manera perseverante. Una oración perseverante. Dice el texto, ponga sus ojos ahí, 4:2, perseverad en la oración. Esta palabra perseverad en su idioma original quiere decir persistir o ser constantes. Pablo entonces, amados hermanos, exhorta a la iglesia de Colosas a que persistan, a que sean constantes, a que no dejen de orar ni un minuto. Dice el comentario de John MacArthur, y cito: ser persistente significa andar con valentía o aferrarse y no soltarse. Fin de la cita. Otra versión dice de este versículo: manténgase constantes. Pablo entonces dice a la iglesia de Colosas que todos ellos debían de mantenerse constantes, persistentes, y luego Pablo continúa diciendo en qué deben de ser persistentes. Dice: en la oración. Los creyentes de la iglesia de Colosas debían de ser constantes, persistentes en oración. Así como el libro de Hechos nos narra que todos los discípulos perseveraban en oración. Miren lo que dice en Hechos capítulo 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. La oración, amados hermanos, era una característica de los primeros cristianos. Dice que todos ellos perseveraban unánimes en la oración y el ruego. Estos primeros cristianos eran hombres y mujeres que perseveraban en la oración. No era solamente la responsabilidad de los hombres, sino también de las mujeres el orar.
Así también de la misma manera Pablo exhorta entonces, hermanos, a la iglesia de Colosas a que ellos fuesen perseverantes en la oración. Pablo ya les había exhortado a que la palabra de Dios abundara en gran medida en sus vidas. ¿Recuerdan Colosenses 3:16? Él dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Pablo sabía cuán importante es que se llenaran de la palabra de Dios, que hicieran de ella una morada en sus vidas cristianas. Ahora Pablo les exhorta que también hagan de la oración algo primordial en sus vidas, ya que la oración es tan importante en la vida del creyente porque por medio de ella se puede tener una relación íntima con Dios. Hermanos, no hay otro método, no hay otra cosa que el creyente pueda tener una comunión, hermanos, íntima con Dios, a menos que sea por medio de la oración. Porque es ahí cuando tu corazón, hermanos, se abre al Señor. Hay muchas cosas que nosotros no le contamos a nuestras esposas, o a los esposos, o a nuestros hijos. Dios que conoce todo. Si estamos tristes, hermanos, el Señor nos abraza con sus brazos de misericordia, nos anima, nos fortalece, pero todo es por medio de ¿qué? De la oración, por medio de ella. En una ocasión le preguntaron a Charles Spurgeon, le dijeron, ¿qué es más importante, orar o leer la Biblia? Y él contesta, en la respiración, ¿qué es más importante, inhalar o exhalar? Tan importante es la lectura de la palabra como la oración en la vida del creyente, y por medio de la oración obtenemos bendiciones de Dios. Por ejemplo, la primera de ellas y la más grande es el saber que cuando nosotros vamos con ese corazón dispuesto por medio de la oración, sus oraciones son escuchadas, son recibidas. Salmo 6:9 dice, Jehová ha oído mi ruego y ha recibido Jehová mi oración. Este salmo nos recuerda que Dios escucha nuestras oraciones. Amados hermanos, qué palabras tan alentadoras el saber, hermanos, que nuestras oraciones no se quedan aquí en la iglesia o en esta casa, sino que suben a la presencia de Dios y Él las escucha. El saber que nuestras oraciones no se las lleva al viento, sino que van a la presencia del Señor. Salmo 65:2 dice, tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. El salmista escribe con esa garantía de que sus oraciones son escuchadas. Así que, amados hermanos, debemos de tener esa seguridad del salmista David, el creer fielmente que nuestras oraciones son escuchadas y que Dios las contesta conforme a su preciosa voluntad, no conforme a lo que yo quiero, no conforme a mi deseo, no conforme a mis pensamientos, sino conforme a su santa y hermosa voluntad, que sabemos que su voluntad es mucho mejor que la nuestra. ¿Qué tanto oras, hermano? Dijo por ello un comentarista, dime cuánto tiempo pasas en la oración y te diré qué cristiano eres. ¿Cuánto tiempo oramos, hermano? Esta es una exhortación para usted y para mí también. ¿Qué tanto tiempo oramos? ¿Qué tanto tiempo anhelamos esa comunión con nuestro Señor, aquel que dio a su Hijo Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario, que estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, pero por su gracia salvadora nos ha redimido? Hermanos, Él es el amado. ¿Cuántos vamos ante su trono de gracia, como dice el Hebreos, acercaos a Él confiadamente? ¿Cuántos vamos en oración al Señor? La carta de Éfesos, hermanos, también es paralela a la carta de Colosas, y el apóstol Pablo de la misma manera en Efesios 6:18 exhorta
También a la iglesia de Éfeso dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Aunque estas exhortaciones eran para la iglesia de Colosas y para la iglesia de Éfeso, también ahora son para nosotros como creyentes, hermanos. No podemos nosotros ir confesando, hermanos, que somos creyentes sin tener una vida de comunión íntima con Dios. Hermanos, esta exhortación es para nosotros. No es para los incrédulos. Los incrédulos no creen ni en Dios, mucho menos van a creer en la oración. Esta exhortación es para nosotros, los que profesamos que somos creyentes, los que sabemos que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que ahora tenemos vida y vida en abundancia, como Juan 10:10 nos lo dice. Es para nosotros. El creyente tiene la bendición por medio de la oración a tener acceso a Dios en cualquier circunstancia y en cualquier lugar del mundo. Ustedes recuerdan que antes en el templo estaba una cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo y que solo el sacerdote podía entrar ahí, pero mediante el sacrificio de Cristo en la cruz, ahora todo creyente, todo hijo de Dios tiene acceso al Padre por medio de Jesucristo y por medio de la oración. Debemos saber, amados hermanos, que por medio de la palabra escrita Dios nos habla y por medio de la oración nosotros hablamos con Dios. Es un momento sublime que el creyente va al Padre y entra en ese lugar santísimo por medio de Cristo, confiando en Él y el saber que Él nos escucha. Pero hay muchos cristianos lamentablemente que oran no tanto porque sea algo grandioso que se les permita acercarse a Dios por medio de la oración, sino porque deben orar, porque es su deber, porque sienten que si no lo hacen perderían una de las evidencias ciertas de su condición de cristianos. O sea, en otras palabras, oran por orar. Le dedican el tiempo programado, pero luego se ponen de pie sin alivio, como un hombre que está en su cama acostado mucho tiempo, pero que no ha dormido lo suficiente como para recuperar plenamente sus fuerzas. Cuando llega otra vez el tiempo de orar, sus conciencias los vuelven a poner de rodillas, pero no hay esa dulce comunión íntima con Dios. Tú oras muchas veces porque sabes que eres creyente, porque sabes que tienes que orar, pero muchas de las veces te levantas de tus rodillas sin ese alivio, sin esa paz que el Señor da al corazón del que lo busca genuinamente, porque estamos como robots. Tengo que orar, porque si no oro no van a decir que soy cristiano. Tenemos que orar y buscar, hermanos, esa comunión hermosa de Dios, al grado de que te levantes, hermanos, fortalecido. Ustedes recuerdan cuando estaban los 10 mandamientos, hermanos, Moisés en el cerro, en el monte, escribiendo los 10 mandamientos. Era tanta la presencia de Dios con Moisés que cuando él iba descendiendo del cerro, hermanos, su luz era tan impactante, lo encandilaba, que tuvo que ponerse un velo Moisés, tuvo que cubrirse su rostro, porque había estado en la presencia del mismísimo Dios, creador de todas las cosas. Él estuvo en la presencia de Dios. Ciertamente nosotros ya no, nuestro rostro no va a ser tan resplandeciente, pero Dios es el mismo. Y Dios nos ordena a que busquemos esa relación íntima con Él por medio de la oración. Dice Martin Lloyd Jones, y cito: la oración es la actividad más alta del alma humana. Por eso es a la vez la prueba suprema de la verdadera condición espiritual del hombre. La oración es la actividad más alta del alma humana. No hay otra cosa más. Es el tope del ser humano, la oración.
Dice Carlos Spurgeon, y cito: la oración debe ser la llave del día y el cerrojo de noche. Una vida sin oración es una vida sin Cristo. Fin de la cita. Comienzas el día con oración, terminas el día con oración. Esa es una buena característica del Hijo de Dios. En este mundo, hermanos, que está todo tan apurado, la comida express, todo es express. ¿Cuándo paramos y decimos, freno aquí, porque mi deseo es ir a tu presencia, Señor? ¿Cada cuándo vas al Padre en oración? ¿Logras tener esa intimidad personal con el Señor mediante la oración? ¿O estamos como este mundo tan apurado? Nuestras oraciones son metódicas, repetitivas. Examinémonos, amados hermanos, ¿cómo andamos en la oración? Y una vez más le digo, esta exhortación es para mí y también para usted. Dice John MacArthur en su comentario, dice: en 1540, el gran amigo y colaborador de Martín Lutero, Friedrich Myconius, cayó gravemente enfermo y se esperaba que muriera en poco tiempo. Y mandó una nota a Lutero para despedirse. Y Lutero le contesta y le dice: te ordeno en el nombre de Dios que vivas, porque aún tengo necesidad de ti en la obra de reformar la iglesia. El Señor nunca me permitirá escuchar que has muerto, sino que te concederá sobrepasarme en años. Esta es mi oración, dice Lutero. Esta es mi voluntad, y que mi voluntad se cumpla, pues mi único anhelo es glorificar el nombre de Dios. Y aunque Myconius ya había perdido su capacidad del habla, cuando la carta de Lutero le llegó, se recuperó por completo y vivió 6 años más, sobrepasando la vida de Lutero por 2 meses. Murió primero Lutero que él. Oración, hermano, si va alineada a la voluntad de Dios, será contestada, hermano. Debemos, como creyentes, como iglesia, mantenernos, hermanos, en una oración perseverante. Si Dios no me contesta ahorita, gloria a su nombre. Y si Dios no me va a contestar, gloria a su nombre. Pero mi deber es estar orando, pidiendo al Señor. Pongan sus ojos ahí, volvamos al texto, verso 2, perseverar en la oración. La siguiente frase dice, velando en ella. Después Pablo les dice a los creyentes de la iglesia en Colosas que perseveraban en oración. Ahora les dice la manera en que deben de orar. ¿Cuál es nuestro trabajo o actitud que debemos orar? Pablo dice, velando en ella. Otra versión dice, manténganse constantes en la oración, siempre alerta. Ustedes recuerdan allá en Mateo capítulo 26, cuando Jesús iba en el Getsemaní, él estaba orando ahí. Estaba unas horas de ser aprendido por las guardias romanas. Y miren lo que dice Mateo 26, 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Aquí miramos que la misma palabra que Jesús usa aquí es la misma palabra que Pablo usa en Colosenses. Velando en el idioma original se traduce como mantenerse despierto. Y más adelante Jesús les dice a sus discípulos en el 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y les dijo, Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Es el mismo pensamiento de Pablo para la iglesia de Colosas, velen, no se duerman. Pablo está diciendo, manténganse siempre despiertos mientras están orando. Hermanos, ¿a quién de nosotros no nos ha pasado que a veces, mayormente en las noches, cuando estamos orando, hermanos, comenzamos a dormitear? Se nos viene de repente un sueño pesado. Y cuando oramos ya no estamos en nuestro razonamiento y comenzamos a hablar cosas a veces que no son. Nuestras oraciones se vuelven errantes y sin sentido. Por eso Pablo dice, manténganse despiertos en la oración, sepan qué es lo que le están pidiendo al Señor. Yo no sé si les ha pasado, hermanos. Pablo exhorta
a que estén atentos, despiertos, velando. Después el apóstol Pablo dice a los creyentes, añade esta frase, con acción de gracias. La oración siempre debe estar junta con una acción de gracias. Entonces Pablo les dice a los creyentes de la iglesia de Colosas, perseveren, o sea, sean persistentes en la oración, estén despiertos, y Pablo añade con acción de gracias. No podemos separar la oración con dar gracias a Dios, o como Pablo dice, con acción de gracias. Los creyentes de Colosas debían de ser agradecidos con Dios. Por decir, en el capítulo 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dice, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Pablo exhorta entonces a la iglesia de Tesalónica de la misma manera, en el 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Toda oración debe estar compuesta de agradecimiento, con acción de gracias a nuestro Señor. Pablo fue un ejemplo palpable de un hombre que incluía su agradecimiento en sus acciones de gracias. Recordemos una vez más que él está preso mientras escribe esta carta. Y en el capítulo 1:24, como lo leímos, ahora me gozo en lo que padezco por nosotros. Pablo está con gozo, él no se está quejando, siempre dando gracias a Dios. En el 1:12 de Colosenses igualmente dice, con gozo dando gracias al Padre. En el 2:7 dice, abundando en acciones de gracias, y en el 4:2 con acción de gracias. El énfasis repetido de Pablo es que sean agradecidos. Hace una exhortación palpable para los creyentes de la iglesia de Colosas y ahora también para nosotros, que debemos orar y de dar gracias a Dios sin importar las circunstancias actuales. Es difícil dar gracias a Dios en momentos difíciles, mas sin embargo, Pablo nos exhorta a que lo hagamos. No es fácil. Amados hermanos, recordemos que si somos hijos de Dios, las cosas que podamos estar pasando ahorita en este momento, Dios las permite, y en su soberanía Él tiene todo en completa armonía con sus planes divinos para cada uno de nosotros. Por tanto, te animo, hermanos, a que sigas orando constantemente y no desmayar. Sigamos anhelando la presencia de Dios en comunión con el Señor sin claudicar, ser constantes, estar firmes y nunca desmayar, hermanos. Entonces ya miramos el primer punto, hermanos, la oración y la perseverancia. Punto número 2, en el verso 3 dice así, orando también al mismo tiempo por nosotros. La oración y el avance del evangelio, el punto número 2. Pablo comienza su petición de oración por ellos. ¿Quiénes son ellos? Bueno, en el verso 7 nos habla de Tíquico, en el verso 9 nos habla de Onésimo, en el verso 10 dice Aristarco y Marcos, en el verso 11 Jesús llamado Justo, en el 12 Epafras, el que había ido en busca de Pablo a Roma, en el versículo 14 Lucas, el médico amado, y Demas. Pablo está pidiendo, hermanos, que oren por ese grupo que estaban al servicio del Señor y de Pablo. Ahora dice, ¿para qué? Dice Pablo, bueno, la siguiente frase dice, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. La petición de Pablo era para que el Señor abriera la oportunidad para poder predicar el evangelio. Miramos que la petición de Pablo no era que oraran para que él pudiera ser libre y seguir predicando el evangelio. Esa no fue su petición. Si nosotros, hermanos, hubiéramos estado en lugar de Pablo, yo creo que muchos de nosotros, también yo, quizás mi oración hubiera sido, Señor, sácame de aquí para ir a predicar el evangelio. Líbrame de estas cadenas, de estas barras que me están deteniendo para ir a predicar el evangelio. Pero la oración de Pablo no fue esa. Él no pidió ser libre. Él dijo, Señor, que nos abra puertas, sí, pero no la puerta de donde estaba preso, sino la puerta para poder ir y llevar el evangelio. Pablo estaba seguro que si Dios mismo abre puerta para el evangelio, la
obra del Señor será prosperada. Pablo nos está diciendo que oren para que yo abra puertas y poder ir a abrir el evangelio. Dice William MacDonald, y cito: puede ser tan fácil como creyente abrir puertas por sí solos y no estar en la voluntad de Dios. Y podríamos pronto descender a los medios carnales para llevar a cabo lo que pretendemos que es la obra del Señor. Fin de la cita. Una vez más, puede ser tan fácil como creyentes abrir puertas por sí solos y no estar en la voluntad de Dios. Y podríamos pronto descender a los medios carnales para llevar a cabo lo que pretendemos que es la obra del Señor. Fin de la cita. Pablo estaba seguro, hermanos, que si el Señor abría la puerta para el evangelio, la semilla traía sus frutos. Y a manera de aplicación para nosotros, hermanos, como creyentes, esa debe de ser nuestra oración prioritaria. Debemos de orar para que el Señor abra puertas, para que podamos como iglesia ir y llevar el evangelio de salvación a los perdidos. Esa es la petición de nuestra iglesia cada sábado que salimos a llevar el evangelio, y que sea Dios trayendo convicción de pecado a quienes nos oyeren, y que sea Dios salvando al perdido. Esa es nuestra oración. Quizás, amado hermano, por tiempo o ocupación no puedas ir el sábado cuando salimos a evangelismo, pero sí puedes orar para que Dios abra puerta, para que el evangelio llegue a aquellos corazones que el Señor tiene listos para salvación. Aunque esa orden es, una vez más les digo, para la iglesia de Colosas, también es para nosotros. Mateo 28, ¿recuerdas la gran comisión? La gran comisión, pero en algunas ocasiones para muchas iglesias lamentablemente es la gran omisión. No salen a buscar almas a los perdidos. Prefieren tener su reunión, no digo que sea malo, pero gastan su tiempo en reuniones, invitando a este, invitando al otro, cuando las personas, hermanos, están allá en las plazas, en las calles, necesitando de ese evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Y muchas veces, amados hermanos, perdemos el tiempo en cosas, hermanos, que no trae mucho resultado para la salvación de las almas. En su sermón de cómo evangelizar, nuestro pastor Melvin dice, y cito: si nosotros que tenemos la revelación completa no abrimos nuestra boca para predicar el evangelio, debemos de arrepentirnos. Como iglesia no podemos estar estáticos, amados hermanos, aún sabiendo cuál es el final del hombre pecador no arrepentido. Ahora tenemos una puerta grande para ir como iglesia a llevar el evangelio. Y digo una puerta grande porque aún las autoridades no impiden que hagamos obra de ir a evangelizar como en otros países. Dice Pablo que él estaba preso a causa del evangelio, dice verso 3, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Él estaba preso por causa del evangelio. Ponga sus ojos en el verso 3, la otra frase que dice, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Pablo continuó en el texto y dice que el Señor abra puerta, ¿para qué? A fin de dar a conocer el misterio de Cristo. ¿Cuál es el misterio del cual Pablo habla aquí? Bueno, lo miramos en el capítulo 26, que dice, el misterio que había estado oculto desde antes de los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado en sus santos. ¿Cuál es? A quien Dios quise dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este misterio que ahora es el evangelio de salvación para los gentiles. Ese misterio que había estado oculto por mucho tiempo, dice el texto, que desde los siglos y edades, ahora tanto judíos como gentiles tienen la misma oportunidad de salvación, hermanos. Pablo estaba preso en ese momento,
pero él anhelaba que Dios abriera puerta para poder dar el evangelio glorioso a los gentiles. Amada iglesia, si nos pusiéramos a pensar un poco en el deseo de Pablo de ir a llevar el evangelio estando preso, tenemos ese mismo deseo nosotros, amados hermanos, de ir a llevar el evangelio. Pablo estaba preso físicamente, pero su corazón estaba libre para poder llevar el evangelio. Hoy muchos de nosotros, como creyentes, estamos libres físicamente, pero podemos estar presos en nuestros corazones. Podemos estar estáticos sin hacer nada por aquellos que se pierden en el infierno. Y ante tal cosa, hermanos, como iglesia, no podemos ser indiferentes. Tú tienes a un vecino, nosotros tenemos una vez al mes, hermano, pero tú tienes un vecino, tienes un compañero de escuela, tienes un compañero de trabajo, tienes un compañero en el micro, tenemos que llevar el evangelio de Cristo a los perdidos, hermanos. Ese es el gran mandato de Dios para su iglesia. Entonces ya miramos el punto número 2, la oración y el avance del evangelio. Vamos a mirar el punto número 3, la oración y la sabiduría en el evangelio. En el verso 4 dice así: para que lo manifieste como lo debo de hablar. Otra versión dice de este texto: oren para que yo les dé a conocer tan claramente cómo debo hacerlo. Pablo pide oración para que él pueda compartir el evangelio de una manera correcta, para que el evangelio sea predicado de una manera clara, para que Dios les dé la sabiduría para poder dar un evangelio preciso a los perdidos. Hoy lamentablemente en los círculos cristianos este tipo de evangelio claro ha faltado en los púlpitos. Los predicadores de hoy en su día, en muchas que se denominan iglesias, basan su evangelio en experiencias personales. Hacen a un lado lo único que puede traer salvación a la vida del oyente y lo cambian por testimonios y sentimientos vividos. R.C. Sproul dice, y cito: tu testimonio personal, sin importar cuál significativo sea para ti, no es el evangelio. ¿Y cuántas iglesias usan esos métodos para las experiencias, tratando de convencer a las personas en sus propias fuerzas, hermanos? Y cuando se da ese evangelio basado en experiencias y sentimientos personales, estamos tratando de convencer a las personas en nuestras fuerzas, y la palabra de Dios es clara en decir que lo único que puede dar salvación al hombre es la palabra de Dios. Salmo 19:7: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. No hay otra cosa más en este mundo que pueda salvar a los hombres a menos que sea el evangelio. La palabra escrita es el poder del evangelio que convierte, que transforma el corazón del hombre. Lamentablemente hay tantas personas que usan sus vidas o sus experiencias personales para evangelizar. El evangelio es el poder de Dios para salvación. Y cuando se usa cualquier otro método que no sea el evangelio bíblico, las personas que los escuchan pueden dar una respuesta emocional y llegar a creer que son salvos. La Biblia no enseña que mi testimonio puede traer salvación a las personas. Si fuera así, hermanos, el testimonio de Pablo hubiera convertido a muchas personas en ese tiempo. Él, hermanos, había naufragado, pero había salido vivo. Había sido apedreado, ¿recuerdan? Pero vivió. Lo había mordido una serpiente venenosa, pero no le causó la muerte. En Hechos 28, 1-6 pueden leer ustedes esto si gustan en casa. También muchos predicadores usan a Jesús como el dador de toda felicidad. ¿Han escuchado esto, hermanos? Todos tus problemas de tu vida se irán para siempre, solo ven a Él. Jesús es la fuente de la comodidad terrenal, de bienestar y de prosperidad. Ese es el evangelio moderno. Otra manera de dar un evangelio incorrecto es mediante la manipulación emocional dentro de sus reuniones, métodos de presión, de manipulación. Los animan a que ellos hagan una oración de fe. ¿Cuántos les ha tocado eso? ¿Cuántos quieren ser salvos? Levante su mano. Yo, repita esa oración conmigo. Bienvenido al cuerpo del Señor. Ya eres salvo. Esa es una oración antibíblica, no aparece en la Biblia, hermanos.
Las personas salen llorando por esas emociones inculcadas en sus reuniones y no por lo grave de sus pecados. Lo que hacen esos predicadores al dar un falso evangelio, dan una falsa esperanza. Lejos de estar proveyendo la esperanza que es el evangelio, están proveyendo para sus oyentes su propia condenación. Todo predicador que desde el púlpito no da un evangelio de una manera clara, está trayendo condenación para sus oyentes. Dios juzgará a esos predicadores que usan el púlpito de una manera incorrecta, pero también Dios va a juzgar a todos aquellos que los están escuchando. En aquel día del justo juicio de Dios no habrá excusa alguna. Dios no te dirá: pobre de ti, fuiste engañado de una gran manera, no es tu culpa, entra al gozo de tu Señor. Las personas que escuchan ese falso evangelio serán tan culpables como aquellos que lo predican. Nuestro deber es, como ser los nobles de Berea, estar escudriñando las Escrituras para ver si es real eso. Recuerden la exhortación de Pablo a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esta palabra de usa es trazar bien la palabra de verdad. Pablo le dice a su hijo en la fe: si tú usas bien la palabra de verdad, entonces serás un obrero aprobado por Dios. Porque esa palabra que hables o esa palabra que uses es palabra directa de Dios. Dice Pablo a Timoteo: ten muy claro que esa palabra no es tuya, esa palabra no es lo que tú piensas, esa es la misma palabra de Dios. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces Pablo, hermanos, estaba orando para que el Señor les pudiera dar esa sabiduría para poder dar el evangelio de una manera clara a todos aquellos que los conocen. Miramos el punto número 1, la oración y la perseverancia. Debemos de permanecer en oración constante. Como creyentes debemos de saber que por medio de la oración recibimos la fortaleza de Dios para nuestras vidas, y que por medio de ella tenemos esa comunión hermosa con el Señor. Punto número 2, la oración y el avance del evangelio. Debemos orar para que el evangelio sea llevado a los perdidos en sus pecados. Un día nosotros fuimos como ellos, muertos en nuestros pecados, pero por la gracia del Señor hoy tenemos vida y vida en abundancia. Y el punto número 3, la oración y la sabiduría. Debemos orar para que el evangelio sea predicado de una manera correcta y clara. Amada iglesia, nuestra responsabilidad es ir a llevar estas buenas nuevas de salvación. Necesitamos ir a decir a las personas que se arrepientan de sus pecados, que han quebrantado la ley de Dios, que han ofendido a un Dios que es 3 veces santo. Incluso, hermanos, probablemente, no sé, quizás algunos de los que estemos aquí aún no se ha arrepentido de sus pecados. Y tiene que arrepentirse de sus pecados, porque si no será una vida en el infierno de tormento y dolor. Yo no sé, tú que me escuchas, si ya has nacido de nuevo, pero si no, te animo a que examines tu vida, y si logras entender que has quebrantado la ley de Dios, ocupas arrepentirte de tus pecados, ocupas voltear a la cruz de Cristo. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias por tu hermosa palabra, Señor. Ayúdenos, Padre, a hacer, Señor, de la oración algo sumamente importante para nuestras vidas, Señor. Por medio de ella, Padre, encontramos muchas bendiciones, Padre, que tú nos das. Gracias, pues, Señor, te damos en tu misericordia, y perdone nuestros pecados y nuestras faltas también, Señor. Reciba usted la gloria y la honra, la alabanza y el honor por los siglos de los siglos. Amén.